Queridos amigos, este podcast ha sido creado con la intención de ser útil a toda la comunidad de padres educadores que se esfuerzan por instruir a sus hijos en los caminos del Señor, desde una educación integral del alma y del cuerpo. Va dirigido especialmente a aquellos que se han convertido en los principales maestros de sus hijos, confiando en el don de Dios y en la guía de su espíritu. También es para esos padres que han escogido el camino del homeschool, aún en contra de personas o grupos que no comprenden el porqué ni el para qué de esta decisión. Justamente el porqué y el para qué son las preguntas que intento abordar y facilitarles a ustedes, padres, para equiparlos y animarles a no temerle a estas preguntas. Mi deseo es que muchos abracen la educación en casa con plena convicción y sin dudas de que este es probablemente el mejor camino para sus hijos. No diré que es el más fácil, pero sí uno que los conducirá por un profundo proceso de transformación que sus hijos presenciarán en primera fila y de manera constante. A lo largo de la historia, cada sistema educativo que intentó asentarse y echar raíces sin Dios terminó siendo arrancado y echado fuera. Algunas sobrevivieron por varios siglos y otros, aún podríamos decir, siguen vigentes. Pero cada episodio de esta temporada nos invita a explorar las distintas eras educativas, sus sesgos, sus aciertos y a reconocer que en cada época siempre hubo y habrá un remanente que instruye fielmente para el reino de Dios y para su gloria. No a medias, no de vez en cuando, sino entregándolo todo, formando de manera exhaustiva la mente, los afectos, la voluntad, las emociones y la conciencia de sus hijos. De esto tenemos un claro ejemplo en el legado de los puritanos de la Bahía de Massachusetts. La ley escolar de Massachusetts de 1647 comenzaba con una afirmación reveladora. Cito: uno de los proyectos principales de ese viejo engañador, Satanás, es impedir que los hombres conozcan las Escrituras. Este principio refleja la convicción de que la educación no era neutral, sino un medio decisivo para la formación moral y espiritual del individuo. De manera coherente, uno de los estatutos originales de la Universidad de Harvard, fundada en 1636, establecía que todo estudiante debía ser claramente instruido y seriamente exhortado y considerar que el fin principal de su vida y de sus estudios era conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Juan 17:3. Y por tanto, poner a Cristo como fundamento de todo conocimiento y aprendizaje sólido. Este énfasis se extendió más allá de las instituciones formales. El ministro puritano John Eliot dedicó décadas a dotar a los pueblos algonquinos de un lenguaje escrito y a traducir y publicar la Biblia en su idioma, convencido de que la alfabetización y la fe debían avanzar juntas. Durante un largo periodo, la educación en Estados Unidos se centró principalmente en el hogar. Se entendía que el derecho y la responsabilidad de dirigir la formación de los hijos correspondían primordialmente a los padres. En ese contexto doméstico se transmitía la fe y la virtud, consideradas indispensables para la libertad. Para la mayoría de los primeros estadounidenses, el objetivo central de la educación no era meramente la adquisición de habilidades prácticas, sino la formación del carácter cristiano, la edificación del hombre interior. Sobre esa base se enseñaba una cosmovisión profundamente arraigada en la Biblia, entendida como una fuente de instrucción para todas las esferas de la vida. La filosofía bíblica de la educación sobre la cual se edificó Estados Unidos, particularmente bajo la influencia de los primeros fundadores de la Bahía de Massachusetts y a lo largo del periodo puritano, fue de importancia decisiva en la formación de lo que llegaría a ser una de las naciones más libres, prósperas y caritativas de la historia. Esta visión educativa no concebía la instrucción como un fin meramente utilitario, sino como un medio para formar conciencias, carácter
y responsabilidad moral. La educación bíblica dio origen a una nación excepcional que abrazó y protegió una serie de principios y derechos profundamente arraigados en una cosmovisión cristiana. Entre ellos se encontraban la libertad de culto y de reunión, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la propiedad privada, la oportunidad de trabajo y de beneficiarse del propio fruto del esfuerzo. Estos valores, lejos de surgir de manera accidental, fueron el resultado de una educación orientada a la formación integral del ser humano y al ejercicio responsable de la libertad. La puritana Anne Bradstreet educó a sus hijos dentro de un marco puritano doméstico, entendiendo el hogar como el primer espacio pedagógico y a la madre como instructora moral e intelectual, en complementariedad, no en competencia, con la escuela formal. En casa, Bradstreet fomentaba la lectura diaria, la memorización, el uso reflexivo del lenguaje y la observación moral de la experiencia cotidiana, introduciendo a sus hijos en la Biblia, la poesía, la historia y el razonamiento a través de la conversación y el ejemplo. Su propia formación clásica se reflejaba en el cuidado del vocabulario, el sentido del orden, la reflexión sobre el sufrimiento, la providencia y la vida comunitaria. La escuela puritana reforzaba esta base doméstica con alfabetización sistemática, gramática y disciplina académica, mientras que el hogar profundizaba en el carácter, la conciencia y el juicio, logrando una educación integrada donde la instrucción intelectual y la formación moral avanzaban juntas bajo un propósito común. Para la gran mayoría de los primeros estadounidenses, el aspecto más importante de la educación era impartir un carácter cristiano, formar al hombre interior. Sobre esa, se enseñó una cosmovisión profundamente arraigada en la Biblia que ofrecía opciones para todas las esferas de la vida. La aplicación cristiana fue la razón principal de todo estudio. La educación estatal moderna es peligrosa porque transmiten la religión predominante de quienes tienen el control. Algunas personas dicen que la educación es neutral y por lo tanto la religión debe mantenerse separada de la educación. Pero el punto en cuestión no es si dejar la religión por fuera o no, pues es imposible. La pregunta es, ¿en qué religión está basada la educación de nuestro país? Los puritanos ofrecieron una respuesta constructiva y fundacional mediante la creación de comunidades y sistemas educativos completos, como Harvard y como las Grammar Schools, con el fin de preservar una cosmovisión bíblica integral que lastimosamente se fue perdiendo con la introducción de las ideas del racionalismo. Hoy en día, en la mayoría de las naciones, el Estado o el gobierno controlan la educación. La filosofía fundacional de la educación estatal moderna contrasta con la educación cristiana. La educación estatal, centrada en el hombre, tiene una base completamente diferente que incluye algunos componentes: el relativismo, el positivismo, el humanismo, y de todos ellos hablaremos en los próximos episodios.